Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Hoy, queridos amigos, queremos comenzar esta otra sección dentro de la narración. Dentro de la narración encontramos el versículo 13 que va ya hasta el final, hasta el versículo 27. Festo invita al rey Agripa a oír a Pablo. Entonces Festo quiere saber, quiere ver un poco, señor Agripa, rey. Entonces, tengo ahí un caso, ¿verdad? Tengo el caso de Pablo. ¿Qué es lo que está pasando? Tú podrás ayudarme por lo menos en algo. Y así le va explicando. Y le dice que Pablo había apelado al César, porque todo ciudadano romano tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César. Imagínense, todo ciudadano romano tenía derecho. Es interesante todo esto, queridos amigos, de ser escuchado por el mismo César, cuando después de que los juicios iniciales no hubieran tenido una decisión satisfactoria. Una decisión satisfactoria, sobre todo para el rey en este caso, ¿verdad? Entonces puede apelar al César. Y todo ciudadano romano, que el César escuche, el César entonces pueda deliberar. Como yo les decía antes, como estuve en varios consejos, escuchá, y yo más o menos ya les dije, ¿verdad? Lo que está a favor, en contra, etcétera. Hay algunas cosas que si el Consejo dice que no, entonces el presidente de la Asamblea, aunque esté al frente de ese Consejo, y es el que está pidiendo consejo, no puede él decir que sí, a pesar de que todos estén, si todo o más o menos la gran mayoría, 50% más uno, como se dice, ¿verdad?, esté. También cuando están en el 50%, hay algunos casos, 50-50, en que el tema no es el presidente que puede decir que sí y entonces la balanza va a favor del sí. O si no, la balanza va a favor del no, si el presidente dice que no. Pero eso para ciertos casos también, ¿verdad? Pero hay algunos casos que no hay local, no puede revertir ni el presidente, ¿verdad? Y otros casos que te dicen simplemente, bueno, esta es una deliberación que estamos haciendo, estaba escuchando y bueno, a pesar de que hay uno o dos nomás los que están a favor y todos están en contra, pero yo decido y vamos a probar.
Entonces eso, porque él es responsable y no, él es responsable. O sea, hay muchas posibilidades después de una deliberación sobre los temas en el aspecto de la determinación. Y eso es lo que aquí Festo estaba haciendo con su consejo. Entonces le responde, bueno, ya que has apelado al César irás. Pero ahora lo que vamos a ver, que comienza en el versículo 13, es que le visita el rey Agripa a Festo. Y entonces Porcio Festo quiere aprovechar de esta gentileza, de esta bondad de este rey que viene a visitarle en su palacio, y entonces le dice que le ayude un poco para escucharle también a Pablo. Ya decíamos que todo ciudadano romano tenía el derecho de que su caso fuera escuchado por el mismo César, cuando después de que los juicios iniciales no hubieran tenido una decisión satisfactoria. Esto fue en efecto una apelación a la Corte Suprema del Imperio Romano. Esto es entonces a la Corte Suprema del Imperio Romano. Dios, quien ha designado tribunales de justicia, también le da a su pueblo la libertad de usarlos legalmente. Esto entonces, para deliberar también, que escuchen, porque no estoy de acuerdo con todo lo que ustedes me están proponiendo. Por lo tanto, apelo al César, que el César de la determinación. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria,
postrar y la tierra te adora. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quien me da la vida y me abraza para calmar mi dolor. Llena mi cielo de nubes y me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Cuando me manda la lluvia, siento dice, no temas que aquí estoy yo. Pienso, hoy me siento solo. Él me dice cuánto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero ser siempre tu abrigo. Al ver la luz por la mañana, me dice cuánto me ama. Le daré todo de mí por cuanto me ama. Dice quiero estar contigo, quiero
cuánto me ama. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos ya con el apelo, decíamos, en el versículo 2, en que concluíamos esta primera partecita de esta narración, que es muy interesante, sobre el apelo al César. Lo hace Pablo ante una forma desconfiada, digamos, de Pablo, porque no ñeñando poneina. Aquí yo veo que hay algo negativo, están jugando en mi contra. Yo ya me encuentro aquí ante el tribunal del César. Por lo tanto, voy a apelar directamente ya al César. Soy ciudadano romano y por lo tanto quiero que el mismo César tome cartas en el asunto y tome una determinación. Entonces, por eso Pablo específicamente apeló a Nerón César, quien más tarde fue también un gran enemigo de los cristianos. Pero los primeros 5 años de su reinado, bajo la influencia de buenos hombres a su alrededor, Nerón fue considerado como un gobernante justo y sabio. Nerón, oye, puro por 5 años, bastante bien. Y en este momento Pablo no tenía ninguna razón para creer que Nerón sería anticristiano. Porque al comienzo, en su influencia, era considerado Nerón un gobernante justo y sabio. Entonces es como decir, qué pucha, voy a apelar al César, porque esta es una persona sabia, una persona justa, una persona que va a poner el punto sobre las íes. Por algo es el emperador, ¿verdad? Por algo él está ahí al frente, así que voy a apelar porque tengo ese derecho, tengo esa posibilidad. Entonces levanta la mano. Procurador Porcio Festo, apelo al César. Apelo a utilizar mi derecho, el derecho romano, porque soy ciudadano romano. Y bueno, y así entonces comienza desde el versículo 13 hasta el versículo 27, con que concluiremos esta visita del rey Agripa para oír a Pablo después por la idea que le va a transmitir y le va a decir el mismo Porcio Festo. Después de algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como se quedaron muchos días, Festo le comentó al rey acerca de Pablo, diciendo: hay aquí un hombre que Félix dejó prisionero. Cuando yo subí a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron acusaciones contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a un hombre sin antes tener la oportunidad de enfrentarse a sus sacerdotes y defenderse de los cargos. Ellos vinieron aquí y sin demora
Al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes. No presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión. Aquí es donde entra entonces. La discusión está apuntando siempre hacia el aspecto religioso. Y en este caso, como dijimos, lo que Pablo está queriendo hacer a través de sus escritos es poner ahí al tapete el tema de la resurrección. O sea, es una cuestión religiosa. Es propia de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Es una cuestión religiosa, una cuestión teológica. Estando yo en duda sobre cómo investigar estas cuestiones, entonces le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allá sobre estas cosas. Pero, como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviarlo al César. Entonces Agripa le dijo a Festo: me gustaría escuchar a ese hombre. Festo respondió: mañana lo oirás. Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice y entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Entonces dijo Festo: Rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros, aquí ven a este hombre contra quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me decían a gritos que no merecía vivir más. Yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte. Pero él mismo apeló al emperador: he decidido enviarlo. No tengo definido lo que escribiré a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes, especialmente ante ti, Rey Agripa, para saber, después de interrogarlo, ¿qué escribir? Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Bueno, esta es entonces la situación que se nos presenta aquí, queridos amigos. Pablo apeló directamente a Nerón César, quien más tarde sabemos que será un gran enemigo de los cristianos. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración.
Queridos amigos, este domingo nos encontramos con José Luis Viera, cantautor paraguayo. No se pierdan, les esperamos a todos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y
Nacieron. Así. ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Estamos iniciando la presencia del rey Agripa, que va a visitarle a Festo, al procurador. Y aquí entonces también, entre discursos y discursos, le pregunta a Agripa si podría ayudarlo, ¿verdad?, ante una situación que tenía. O sea, entre las conversaciones que tiene seguramente, cómo te va, tu gobierno, tu provincia, el rey Agripa le va a preguntar un poco de todo, ¿verdad? Y entre eso salió el tema de Pablo. Tengo aquí a un preso que los judíos lo quieren matar a toda costa, pero que yo no veo nada absolutamente. Y así, conversando. Y entonces Agripa seguramente que le llamó la atención un poco. Además, había una cuestión de su religión, de un tal Jesús que ya ha muerto. Pablo dice que vive, que ha resucitado. Sin embargo, los otros no quieren saber nada de él, etc. Entonces le dice que quiere escucharle. Vamos a escucharle un poco. Quisiera oírle a este hombre. Y entonces, nosotros ya hemos dicho que Pablo había ya apelado a Nerón César, quien más tarde sería un notorio enemigo de los cristianos, dijimos. Un notorio enemigo de los cristianos. Pero los primeros 5 años de su reinado, es decir, de César Augusto, bajo la influencia de muchos hombres a su alrededor, Nerón fue considerado como un gobernante justo y sabio. Hasta ahí estaba muy bien. Y decíamos, los primeros 5 años se le presenta como un emperador justo, sabio. Es como para levantar el imperio y seguir con la fuerza. En ese momento Pablo tampoco, él no tenía ninguna razón para creer que Nerón era anticristiano. Absolutamente. No creía en eso. Pensaba que Nerón era una persona justa, una persona sabia, que iba a hacer bien las cosas, y bueno, y así va por delante. Ahora, desde este capítulo que tenemos siempre, capítulo 25 y los versículos 13 y 14, es cuando se nos presenta esta visita realmente de Agripa y Berenice. Berenice es la esposa de Agripa y van hasta Cesarea. Después de algunos días, el rey Agripa y Berenice. Entonces Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Berenice es la esposa entonces del rey Agripa. Y ellos vienen llegando a Cesarea. Cuando nos pone esto después de algunos días, siempre ya dijimos que es una técnica del narrador para dar un poco transición de lo que había sucedido, porque nos habíamos encontrado últimamente en el versículo 12, allí en la sala de reuniones, el Sanedrín, los importantes de Jerusalén que vinieron para acusar nuevamente, volver a abrir el caso, ya eso ¿verdad? Volver a abrir el caso. Y entonces conocer un poco qué es lo que pasa. En cuanto a que Félix, bueno, él cerró así de una manera sin tomar deliberaciones, simplemente dijo que apenas
llegaba su esposa Drusila, y apenas llegaba, sobre todo, en ese momento era el comandante, ¿verdad? Claudio, cuando llegase, iban a tomar una determinación sobre el caso de Pablo. Pero mientras tanto lo deja. Estoy cogido preso Sambucú mientras. Todo pero y de la gente, etcétera, pero lo vamos a tener siempre entre ceja y ceja, pero en libertad. Bueno, eso no le gustó a los judíos. Vuelven a reabrir el caso apenas llega Porcio Festo. Porque justo Porcio Festo, maestra de Arirea, a Ojo Jerusalén. Hoy Cuasema, Eva, esta es la ciudad importante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los conflictos? ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo vamos a mantener esta paz romana? Etcétera. Y ahora, ante esa situación, que le pregunta y le dice, ¿quieres ser juzgado ante el César o crees que te llevemos a Jerusalén, donde vas a ser juzgado ante mí? Pablo directamente dice, yo ya estoy siendo juzgado aquí por el César y por lo tanto yo apelo al César. Yo apelo al César. Y claro, el derecho romano les permitía el apelar al César y es entonces el César el que va a tomar cartas en el asunto. Pero aquí cuando estábamos leyendo así de una manera macroestructura, de la macroestructura de este capítulo número 25, en esta narración vemos que Festo invita al rey Agripa a oír a Pablo. Quiere escucharlo a Pablo, vamos a escucharlo. Y entonces el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea. Herodes Agripa II gobernó un reino adjunto al imperio romano, al noreste de la provincia de Festo, justamente al noreste de la provincia de Festo. Agripa era conocido como un experto en costumbres judías, mirando por Agripa, y por eso es que le va a pedir consejo. Él era experto en costumbres judías y asuntos religiosos judíos. Aunque no tenía jurisdicción sobre Pablo, en este caso su conocimiento del asunto sería su ayuda para Festo. Es decir, quiero oír, quiero saber, voy a presentar prácticamente como un abogado, vamos a escuchar un poco todo y después vamos a hablar nosotros y a ver qué se puede decidir. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos. Me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo,
Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado. Pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ya nos encontramos con el rey Agripa y Berenice, que vienen a saludar nada más y nada menos que al procurador Porcio Festo. Se encuentra con él. Porcio Festo tiene este caso de Pablo, no está bien seguro, y había sido que Agripa era un entendido, ¿verdad?, en toda la cuestión de las leyes judías. El bisabuelo de este rey, es decir, del rey Agripa, había tratado de matar a Jesús cuando era un bebé. Su abuelo había mandado decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol Santiago. Ahora Pablo estaba delante del siguiente en la línea de los Herodes, Herodes Agripa. Entonces ahora Pablo
se encuentra delante del siguiente en la línea de Herodes, es decir, Herodes Agripa. Queridos amigos, esto nos tiene que ayudar a nosotros, porque todo es dentro de un contexto histórico. Ya es el contexto histórico que nos ayuda también a nosotros a mirar, a entender y saber lo que va sucediendo. Porque esta Biblia no cae del cielo, no cae todo escrito, pellapopea, palacio mandamiento. Si cayese del cielo con esos 10 mandamientos ya bastaría, ¿verdad? Pero aquí lo que nosotros narramos, leemos, entendemos, es que el contexto histórico es esencial y fundamental para conocer y saber la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios, para mirar con los ojos de Dios. Todos estos elementos son esenciales entonces en la vida del cristiano. Teníamos que saber, ¿verdad?, que entonces el que quiso matar a Jesús era el abuelo justamente de este rey, Herodes Agripa. Luego, también su abuelo había manejado, nada más y nada menos, el abuelo, ¿verdad?, había manejado toda esta falsa condena que le hicieron a Juan el Bautista, que le manda decapitar estando en la celda. Ahora, Berenice era la hermana de Agripa. La historia secular muestra los rumores de que su relación era incestuosa. Era la hermana de Agripa. La historia secular registra numerosos rumores de que su relación era incestuosa. Herodes Agripa II no reinaba sobre un gran territorio, pero sí tenía gran influencia sobre el emperador, porque el emperador le había dado derecho de inspeccionar los asuntos del templo en Jerusalén y del nombramiento del sumo sacerdote. Imagínense. Entonces aquí tiene una función muy importante. Inspeccionar asuntos del templo. Conocer, saber, hay que saber todo. Nerón, ¿verdad? Entonces tiene que saber todo, tiene que estar todo bien informado por una parte. Y por otra parte, este nombramiento del sumo sacerdote. Este nombramiento que se realiza porque el mismo emperador, ¿verdad?, quiere asegurar, quiere tener, quiere conocer bien las cosas. Y así, la influencia también del emperador le había dado este derecho de inspeccionar 2 lugares muy importantes. El templo, porque aunque usted no lo crea, como se dice, el templo era fuente de recaudación. El templo. Y por eso es que hasta hoy en día, ¿verdad?, por eso es que surgen muchas sectas, muchos protestantes. O ahora iba a la iglesia y lo primero que tenemos que saber es si tenés tu carta de crédito o lo que sea. Pero ya automáticamente última a hacer la de diezmo. Upeña, predicata la evangelio. Ya le como tiempo. Bueno, queridos amigos, entonces tenemos que pensar bien, ¿verdad?, todo lo que aquí significa la lucha de Pablo. Por una parte, de querer seguir viviendo y querer seguir evangelizando y anunciando. Y por otra parte, los anticristos, es decir, aquellos que quieren acallar la voz de Dios para la construcción del reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.